Hola futuros millonarios. Hoy les traigo las historias de vida y reflexiones financieras de los fundadores de estas grandes empresas. Amazon. La vida de Jeff Bezos. Antes de Amazon, Jeff Bezos nació en 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Su madre, Jacqueline Gise, era una adolescente cuando lo tuvo. Más tarde, Jeff fue adoptado por Miguel Bezos, su padrastro cubano. Desde pequeño mostró gran interés por la ciencia y la tecnología. Estudió ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Princeton, y luego trabajó en varias firmas de Wall Street, como Fitel, Bankers Trust y de Choi Co., donde llegó a ser uno de los vicepresidentes más jóvenes. Pero algo le faltaba, a pesar de su éxito financiero, soñaba con crear algo propio. El nacimiento de Amazon en 1994, Bezos notó un dato impactante: el uso de Internet crecía a un ritmo del 2300% anual. Ese dato le cambió la vida. Visualizó una tienda online gigante y decidió apostar su carrera por Internet, que en ese entonces era visto como un experimento de nicho. Renunció a su seguro trabajo en Wall Street, un movimiento que sus amigos y colegas consideraron loco, y viajó en automóvil desde Nueva York a Seattle. Durante el trayecto, empezó a bosquejar el plan de negocio de su futura empresa. Quería crear una librería virtual, porque los libros eran relativamente fáciles de almacenar y enviar, y había millones de títulos disponibles, un mercado gigantesco. El garaje de los sueños instalado en Seattle, fundó Amazon.com en el garaje de su casa junto a un pequeño equipo, entre ellos el Kaplan, su primer ingeniero. Su escritorio era literalmente una puerta de madera sobre caballetes, porque Bezos creía en la austeridad extrema para maximizar recursos. El primer libro se vendió en julio de 1995, Fluid Concepts and Creative Analogies, de Douglas Hofstadter. La empresa creció mucho más rápido de lo esperado. La librería más grande del mundo se difundió por el boca a boca, y pronto empezó a recibir pedidos de todo Estados Unidos y de más de 40 países. Crecimiento explosivo y muchos riesgos. Amazon se expandió a nuevas categorías: música, películas, juguetes, electrónica, etc. En 1997, Bezos llevó Amazon a la bolsa, IPO, recaudando $54 millones. Muchos analistas dudaban de su modelo porque no generaba ganancias, solo crecía. Durante el estallido de la burbuja.com, 2000 a 2001, Amazon casi quiebra. Bezos tuvo que hacer despidos masivos y recortar costos drásticamente, pero sobrevivió, y eso le permitió quedarse con el mercado mientras muchos competidores desaparecían. Las grandes apuestas de Amazon. Amazon Prime, 2005, servicio de suscripción que ofrecía envíos gratuitos y rápidos. Esto aumentó radicalmente la fidelidad del cliente. Kindle, 2007, un lector de libros electrónicos que transformó la industria editorial. Amazon Web Services, AWS, 2006, plataforma de computación en la nube. Irónicamente, AWS terminaría siendo una de las divisiones más rentables. Alexa y Echo, 2014 en adelante, apuestas en inteligencia artificial y asistentes de voz. Cultura interna y liderazgo de Bezos impuso una cultura enfocada en obsesión por el cliente, innovación constante, tolerancia al fracaso controlado, probar, fallar rápido, aprender, pensar en grande, think big, ser frugal y eficiente. Su famosa filosofía del día 1, mantener la mentalidad de startup siempre, sin importar el tamaño, sigue impregnando a Amazon. Hoy, un imperio global. Amazon es hoy un conglomerado de comercio electrónico, computación en la nube, inteligencia artificial, streaming de video, supermercados físicos, Whole Foods, salud y más. Jeff Bezos dejó su rol de CEO en 2021, pero sigue como presidente ejecutivo. En el proceso, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia moderna. Reflexión financiera sobre Bezos y Amazon. Paciencia extrema. Bezos siempre privilegió crecer antes que generar beneficios inmediatos. Obsesión con el cliente hizo que los clientes confiaran en Amazon, incluso antes de ser rentable. Innovación como inversión. Apostó en áreas futuristas, AWS, Alexa, cuando muchos no veían el potencial. Lección: a veces, apostar por tendencias emergentes y mantener una visión de muy largo plazo es mucho más rentable que buscar resultados rápidos. El inicio de Apple. Dos jóvenes soñadores, Steve Jobs, 1955 a 2011, y Steve Wozniak, nacido en 1950, crecieron en California, en pleno auge de la electrónica y la cultura hippie de los años 70. Wozniak era un genio de la ingeniería desde joven, autodidacta,
construía calculadoras y computadoras por diversión. Jobs era más visionario y carismático, tenía talento para entender cómo la tecnología podía cambiar la vida de las personas, aunque no era ingeniero. Se conocieron a través de un amigo en común en 1971, y rápidamente conectaron. Jobs aportaba la visión comercial, Wozniak la capacidad técnica. Primeros experimentos, el Blue Box, antes de Apple, su primer proyecto conjunto fue un dispositivo ilegal llamado Blue Box, que permitía hacer llamadas telefónicas gratuitas pirateando las líneas de AT&T. Vendieron unas pocas unidades, ganando algo de dinero, pero sobre todo aprendieron una lección, con suficiente ingenio tecnológico, podían cambiar industrias enteras. Fundación de Apple en 1975, Wozniak diseñó una computadora personal compacta, la Apple I. Era revolucionaria para la época, compacta, económica y fácil de usar, relativamente. Jobs, al ver el potencial, insistió en venderla en masa. ¿Problema? No tenían dinero. Jobs vendió su Volkswagen. Wozniak vendió su calculadora HP científica. Con esos fondos iniciales, y trabajando desde el garaje de la casa de los padres de Jobs en Los Altos, fundaron Apple Computer Company el 1 de abril de 1976. El éxito del Apple construyeron 50 unidades del Apple y para la tienda Byte Shop, que vendía kits de computadoras. Ganaron suficiente dinero para pensar en el siguiente gran paso, hacer una computadora para el consumidor masivo. El Apple II, 1977. El primer gran éxito del Apple II, diseñado también por Wozniak, fue un éxito histórico. Pantalla a color, fácil de usar, diseño atractivo para usuarios comunes, no solo para ingenieros. Se convirtió en uno de los primeros productos de electrónica de consumo verdaderamente exitosos, marcando el inicio de la revolución de la computadora personal. Apple pasó de ser una empresa de garaje a una empresa multimillonaria en cuestión de pocos años. Apple se vuelve gigante en 1980, Apple salió a bolsa, IPO. Se crearon más millonarios instantáneos que en cualquier otra oferta pública en la historia hasta ese momento. Nuevos productos, el Lisa, 1983, y después el Macintosh, 1984, el primer ordenador con una interfaz gráfica amigable y un ratón. El famoso comercial, 1984, dirigido por Ridley Scott, marcó un hito en la publicidad y la cultura popular. Crisis. Jobs es expulsado de Apple. Con el crecimiento vino la tensión interna. El CEO John Sculley, contratado por Jobs, se enfrentó a él. Jobs, en 1985, fue forzado a salir de su propia empresa. Wozniak también se fue alrededor de esta época, desilusionado por la burocracia y la pérdida del espíritu original. Jobs fuera de Apple, Next y Pixar. Next fundó una nueva empresa de computadoras de alta gama. Pixar compró una pequeña empresa de animación que terminaría revolucionando el cine con películas como Toy Story. Aunque Next no fue un éxito comercial, la tecnología que desarrolló fue crucial para el futuro de Apple. El regreso de Jobs y la segunda gran era de Apple. En 1996, Apple estaba al borde de la quiebra. Compraron Next para rescatar la tecnología y Jobs volvió a la empresa que había fundado. Desde su regreso, lanzó la iMac, 1998, devolviendo la rentabilidad a Apple. Luego llegaron el iPod, 2001, el iTunes Store, el iPhone, 2007, el App Store y el iPad, 2010. Cada producto cambió su industria respectiva: música, telefonía, informática. Bajo Jobs, Apple pasó de estar casi en bancarrota a ser la empresa más valiosa del mundo. Legado de Steve Jobs y Wozniak. Wozniak representa la pasión por la ingeniería pura. Jobs representa la fusión entre tecnología, arte y diseño centrado en el usuario. La combinación de técnica brillante y visión de mercado fue clave para Apple. Reflexión financiera sobre la historia de Apple. Pasión y riesgo. Vender su auto y su calculadora para financiar un sueño fue una apuesta gigante, que valió la pena. Innovación continua. Apple no se conformó nunca con su éxito inicial. Siempre buscaron reinventarse. No subestimar al usuario final. Hacer productos fáciles de usar fue tan importante como la tecnología misma. Lección. Invertir en lo que crees, soportar fracasos, y centrarse en la experiencia del cliente puede no solo salvarte, sino llevarte a la cima del mundo. Facebook, historia y crecimiento. El joven Mark Zuckerberg nació en 1984 en White Plains, Nueva York. Desde muy pequeño mostró habilidades extraordinarias en programación. A los 12 años creó un sistema de mensajería llamado Subnet para su familia. Durante la secundaria, desarrolló juegos, programas de música y redes sociales simples.
Ingresó a Harvard en 2002, donde estudiaba psicología y ciencias de la computación. Se destacó rápidamente por su habilidad para programar y construir proyectos llamativos. Los primeros pasos. Facemas, 2003. Antes de Facebook, Zuckerberg creó Facemas, un sitio donde los estudiantes podían calificar quién era más atractivo, comparando fotos de sus compañeros. Facemas se volvió viral en solo unas horas, pero causó un escándalo, fue cerrado rápidamente por violaciones de privacidad, y Zuckerberg casi fue expulsado. Aprendizaje. El potencial para conectar personas era inmenso, pero también debía manejarse con cuidado. El nacimiento de Facebook, 2004. Inspirado por la falta de una red social centralizada en Harvard, Mark desarrolló de Facebook junto a sus compañeros Eduardo Saverin, Andrew M. Koyum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. El sitio fue lanzado el 4 de febrero de 2004. Inicialmente, solo estudiantes de Harvard podían unirse. Se expandió rápidamente a otras universidades como Yale y Stanford. El crecimiento fue explosivo, impulsado por el deseo de los estudiantes de conectarse y compartir sus vidas. Zuckerberg dejó la universidad ese mismo año para dedicarse completamente al proyecto. Facebook se convierte en una empresa seria. Se mudaron a Palo Alto, California, alquilaron una casa como oficina, el famoso primer cuartel general, y comenzaron a contratar ingenieros. Peter Thiel, cofundador de PayPal, fue uno de los primeros inversores, poniendo $500,000. Facebook eliminó el de su nombre y compró el dominio facebook.com por $200,000. La estrategia de crecimiento fue expandirse poco a poco, primero a más universidades, luego a escuelas secundarias, luego al público general. La expansión masiva. 2006, Facebook se abrió a cualquier persona mayor de 13 años con un correo electrónico válido. 2007, lanzaron la plataforma de aplicaciones de terceros, permitiendo juegos como Farmville, lo cual disparó la participación. 2008, superaron a MySpace como la red social más grande. 2012, Facebook salió a bolsa, IPO, en uno de los estrenos bursátiles más grandes de la historia. Cada paso estuvo acompañado de polémicas, cambios en la privacidad, manejo de datos, algoritmos, etc. Pero Facebook siguió creciendo. Meta y el futuro. En 2021, Zuckerberg anunció que Facebook pasaría a llamarse Meta Platforms, reflejando una nueva visión, liderar la construcción del metaverso, un universo virtual 3D donde las personas interactúan. Meta ahora incluye Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, realidad virtual, Threads, nueva plataforma de microblogging. Crisis y controversias. Cambridge Analytica, 2018 escándalo masivo por uso indebido de datos de usuarios. Fake news, críticas por el impacto de desinformación en elecciones. Monopolio, investigaciones antimonopolio en Estados Unidos y Europa. Pese a todo, Zuckerberg ha mantenido el control sobre Meta gracias a su estructura accionarial con acciones con voto doble. Perfil personal de Zuckerberg. Extremadamente competitivo y orientado a objetivos, obsesionado con el crecimiento rápido y la expansión global. Ha adoptado un estilo de vida minimalista, aunque es uno de los hombres más ricos del mundo. Su lema inicial para Facebook era Move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas, aunque más tarde lo suavizó a Move fast to stable infrastructure. Reflexión financiera sobre la historia de Facebook. Meta, primero conectar, luego monetizar. Zuckerberg priorizó el crecimiento de usuarios antes que los ingresos. Escalabilidad. Pensó desde el principio en plataformas que pueden crecer a escala global. Control y visión a largo plazo. Siempre ha mantenido el control estratégico para apostar por transformaciones como el metaverso. Lección. Construir una red potente y consolidar el control desde el principio puede permitirte evolucionar incluso en medio de crisis y cambios de mercado. Starbucks. Howard Schultz nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, en una familia humilde. Su padre era camionero y tuvo empleos inestables y mal pagados. La familia vivía en viviendas públicas. Schultz creció viendo de cerca la inseguridad económica. Este contexto marcó profundamente a Howard, quien prometió que, si alguna vez tenía éxito, cuidaría mejor a sus empleados que como trataron a su padre. Consiguió una beca para asistir a la Universidad del Norte de Michigan, convirtiéndose en el primero de su familia en graduarse. Después de varios trabajos en ventas y marketing, en 1982 conoció una pequeña empresa de Seattle llamada Starbucks Coffee Company. Starbucks antes de Schultz. Starbucks fue fundada en 1971 por tres socios, Gordon Bowker, Jerry Baldwin y Seb Siegel, como una tienda que vendía granos de café premium y máquinas de café, pero no servían café preparado en tazas, como cafetería.
Cuando Schultz entró a trabajar allí como director de marketing, Starbucks tenía apenas unas pocas tiendas. El viaje que cambió todo. En 1983, Howard Schultz viajó a Italia para una feria comercial. Allí quedó fascinado con las cafeterías italianas. No eran solo lugares para beber café, sino centros sociales, llenos de vida. Idea, ¿por qué no replicar ese concepto en Estados Unidos? No solo vender café, sino crear un tercer lugar, entre el hogar y el trabajo. Rechazado. Y entonces se lanza solo. Los fundadores originales de Starbucks rechazaron su propuesta. Ellos querían seguir enfocados en vender granos y equipos, no en operar cafeterías. Así que Schultz decidió irse y crear su propia cadena. Il Giornale abrió en 1985, sirviendo café estilo espresso en Seattle. ¿Problema? Necesitaba dinero para expandirse, pero tuvo que pedir a más de 200 inversionistas antes de reunir apenas $400,000. Gran lección, la perseverancia frente al rechazo fue clave. Compra de Starbucks. En 1987, los dueños originales de Starbucks decidieron vender la empresa. Schultz, con ayuda de inversores, compró Starbucks por $3.8 millones, fusionando el Giornale con Starbucks. Ahora Howard Schultz era dueño de la marca Starbucks, y podía construir su visión. Expansión rápida y global. Finales de los años 80, abrieron más tiendas en Seattle y en el noroeste de Estados Unidos. 1992, Starbucks salió a bolsa. Las acciones subieron 70% el primer día. Años 90 y 2000, se expandieron a nivel internacional, Japón, Reino Unido, China, etc. El enfoque era claro, crear una experiencia emocional, no solo vender café. Trato digno a empleados. Schultz implementó beneficios médicos incluso para trabajadores de medio tiempo, y stock options, vean stock. Esto fortaleció la cultura interna y la lealtad de los trabajadores. Starbucks hoy. Hoy Starbucks tiene más de 30.000 tiendas en más de 80 países. Un modelo híbrido de cafeterías, ventas online y productos de consumo en supermercados. Programas de responsabilidad social, sostenibilidad, comercio justo, apoyo a comunidades. Howard Schultz renunció como CEO varias veces, 1999, 2017, pero siempre regresaba en momentos de crisis para salvar la compañía. Reflexión financiera sobre Starbucks y Schultz. Invertir en experiencia, no solo en producto. El café de Starbucks no era el más barato, pero la experiencia emocional justificaba el precio. Pensar a largo plazo. Schultz creó una cultura empresarial sostenible que fomentaba la lealtad tanto de clientes como de empleados. Resiliencia ante el rechazo. Fracasó varias veces antes de convencer inversores y los propios fundadores de Starbucks. Lección. Ganar no es solo vender más barato o más rápido, sino crear valor emocional real en la mente del cliente. Historia de Nike. El joven Phil Knight. Phil Knight nació en 1938 en Portland, Oregón, Estados Unidos. Era un corredor de media distancia en la universidad, pero no fue un atleta estrella. Estudió en la Universidad de Oregón y luego obtuvo un MBA en la Universidad de Stanford. Durante su MBA, escribió un ensayo que sería el origen de su imperio. ¿Podría Estados Unidos competir con Japón en la fabricación de zapatillas deportivas de alta calidad y bajo costo? El viaje que lo cambió todo. Después de graduarse, Phil viajó a Japón para explorar oportunidades de negocio. En 1962, descubrió Onitsuka Tiger, hoy ASICS, un fabricante japonés de zapatillas deportivas ligeras y bien diseñadas. Idea, convertirse en distribuidor exclusivo de estas zapatillas en Estados Unidos. Así, convenció a Onitsuka para enviarle algunos pares, aunque todavía no tenía empresa ni plan sólido. Fundación de Blue Ribbon Sports, 1964. En 1964, junto con su antiguo entrenador de atletismo, Bill Bowerman, fundó Blue Ribbon Sports. Cada uno invirtió $500. Knight vendía zapatillas desde el maletero de su coche en competencias de atletismo. Bowerman también aportaba ideas para mejorar los diseños, experimentando literalmente en su cocina, como cuando creó suela de waffle en una waflera. De distribuidores a fabricantes, nace Nike. En los años 70, la relación con Onitsuka Tiger se tensó. Phil decidió que era momento de crear su propia marca de zapatillas. Nombre, Nike, la diosa griega de la victoria. Logo, el famoso esbozo fue diseñado en 1971 por Caroline Davidson, una estudiante de arte, por apenas $35. La primera gran innovación fue el Nike Cortez, un modelo que se volvió popular gracias al auge del running en Estados Unidos. Explosión de crecimiento. Nike creció rápidamente gracias a marketing innovador, patrocinios a corredores y atletas, productos pioneros, como la tecnología Air en las zapatillas,
Grandes momentos culturales, como el patrocinio de Michael Jordan en 1984 con la Air Jordan, una jugada que revolucionó el marketing deportivo. En 1980, Nike salió a bolsa. Phil Knight se convirtió en multimillonario. Crisis y desafíos. A pesar del éxito, enfrentaron grandes problemas. Demandas de Onitsuka Tiger, problemas de producción en Asia, acusaciones sobre condiciones laborales en sus fábricas en los años 90. Knight tuvo que cambiar muchas prácticas, mejorando las condiciones laborales y enfocándose en responsabilidad social. Nike hoy Nike es el mayor proveedor mundial de calzado y ropa deportiva, propietario de marcas como Converse y Jordan Brand, con presencia en más de 190 países, con ingresos anuales de más de $50.000 millones. Phil Knight se retiró del rol operativo en 2016, aunque sigue siendo una figura respetada dentro de la empresa. Reflexión financiera sobre Nike y Phil Knight. Apostar pequeño, soñar grande, empezar vendiendo zapatos desde un auto no limitó la visión global. Innovar constantemente, mejorar los productos fue tan importante como las campañas de marketing. Resiliencia ante problemas, desde conflictos legales hasta escándalos laborales. Supieron adaptarse y salir fortalecidos. Lección. El verdadero éxito viene de insistir en mejorar y adaptarte, no solo de tener una buena idea inicial. La juventud de Bill Gates y Paul Allen. Bill Gates nació en 1955 en Seattle en una familia de clase media alta. Paul Allen nació en 1953, también en Seattle, y era un apasionado de las computadoras. Se conocieron en Lakeside School, donde tuvieron acceso a una computadora en la década de 1960, un lujo en ese entonces. Desde muy jóvenes, Allen era el soñador técnico, el que buscaba nuevas fronteras. Gates era el estratega implacable, obsesionado con ganar. Juntos empezaron a programar desde adolescentes, hackeando tiempos de uso de computadoras y desarrollando pequeños proyectos. El momento de la oportunidad, Altair 8800, 1975. En 1975, la revista Popular Electronics presentó el Altair 8800, uno de los primeros microcomputadores asequibles. Allen vio el artículo y convenció a Gates de que era el futuro. Se pusieron en contacto con la empresa creadora, MITS, y les ofrecieron desarrollar un intérprete de BASIC, un lenguaje de programación, para el Altair. Problema, no tenían el programa hecho. En unas pocas semanas, trabajando día y noche, crearon el software, lo demostraron, y funcionó. Así nació Microsoft, oficialmente fundada el 4 de abril de 1975. Primeros años, desde Albuquerque. Microsoft comenzó en Albuquerque, Nuevo México, cerca de las oficinas de MITS. Empezaron haciendo software para diferentes microcomputadores. Desde el inicio, Gates insistió en proteger el software como propiedad intelectual, luchando contra la cultura de compartir código libremente. La visión de Gates era clara: el software sería más valioso que el hardware. El gran golpe, MS-2 y la alianza con IBM. En 1980, IBM decidió entrar al negocio de las computadoras personales, PCs. Necesitaban un sistema operativo, y Microsoft se presentó como opción. Problema: Microsoft no tenía un sistema operativo listo. Solución: compraron un sistema operativo existente, Q2, de otra empresa por unos $50.000. Lo adaptaron y renombraron como MS-2. Vendieron la licencia a IBM, pero retuvieron los derechos para licenciar MS-2 a otros fabricantes. Esta jugada fue brillante. Cada vez que otra empresa construía una PC compatible con IBM, pagaban a Microsoft. MS-2 se convirtió en el estándar, y Microsoft creció exponencialmente. Windows, la revolución de la interfaz gráfica. Inspirados, y presionados, por el éxito del Macintosh de Apple, 1984, Microsoft trabajó en un sistema operativo con interfaz gráfica. En 1985 lanzaron Windows 1.0, pero no fue un éxito inmediato. Windows 3.0, 1990, y Windows 95, 1995, fueron éxitos masivos. Windows dominó el mercado de computadoras personales por décadas. Microsoft en los años 90, el imperio tecnológico. Office, Word, Excel, PowerPoint, se convirtió en el estándar de productividad. Internet Explorer ganó la guerra de navegadores contra Netscape. Microsoft se expandió a videojuegos, Xbox, servidores, software corporativo. Bill Gates fue considerado el hombre más rico del mundo a finales de los años 90. Problemas legales, monopolio. A finales de los años 90, el gobierno de Estados Unidos acusó a Microsoft de prácticas monopolísticas.
enfrentaron una batalla legal por integrar Internet Explorer con Windows para aplastar a sus competidores. Microsoft fue declarada culpable de prácticas anticompetitivas, aunque evitaron ser divididos en varias empresas. Esta etapa cambió la actitud de Gates y de la empresa hacia una postura más moderada. Salida de Gates y legado. Paul Allen dejó Microsoft a mediados de los años 80 debido a problemas de salud, aunque siguió como inversor. Gates se retiró como CEO en 2000 y dejó el día a día de la empresa en 2008 para enfocarse en la Fundación Bill y Melinda Gates, su proyecto filantrópico. Hoy Microsoft sigue siendo un gigante bajo el liderazgo de Satya Nadella, con foco en la nube, Azure, inteligencia artificial y software empresarial. Reflexión financiera sobre Microsoft y Gates /Allen. Ver el futuro. Gates y Allen entendieron antes que nadie que el software sería el corazón de la era digital. Licencias inteligentes. No vendieron su sistema operativo a IBM, lo licenciaron, generando ingresos ilimitados. Control y expansión. Supieron dominar primero un mercado, PCs, y luego expandirse a nuevas áreas.